Me da mucho gusto recibirlos en este día lunes, cuando en unas horas se cumplen ya el primer año de Donald Trump en el poder. Ha sido un año muy angustiante, tenebroso. Los adjetivos van a sobrar en esta mesa seguramente y vamos a analizar este año y vamos a ver hacia adelante la perspectiva. Entonces están invitadísimos, quédense, va a estar bueno. Híjole, ¿por dónde empezar? Es un año tremendo, terrible, un año que el mundo quizá muchos no esperaban. Yo de alguna manera sí lo esperaba, pero no a este nivel. Sí. Lo de las últimas horas es tenebroso, terrible. Entonces, pues vamos a analizar un año de Donald Trump en el poder y vamos a pensar, tratar de imaginar el futuro. Si no lo imaginamos demasiado, si lo razonamos mucho, es terrible lo que viene. Entonces, pues, siempre empezamos hacia la izquierda es esta, entonces le toca a usted. Pues bienvenidas, bienvenidos a este Versus. Nos toca analizar un tema que hoy mismo está en la agenda pública mundial. Sobre Donald Trump, quien si no está a punto de cumplir su primer año de su segundo periodo de gobierno y todavía nos faltan 3, decíamos, y al mundo parece que le espera un futuro tenebroso. Donald Trump va subiendo de tono a sus presiones, va subiendo de tono a sus extorsiones. Es un hombre muy poderoso que tiene ahora mismo en vilo al mundo. Ahora ya de plano dice que él no tiene por qué garantizar nada de la paz si no le dieron el Nobel. Y los dichos tienen muchas implicaciones porque ya vemos acciones militares en distintos países. Bueno, este primer año ha sido caótico, ya se anunciaba, ¿no? Creo que subió de tono de lo que fue el primer mandato. Es decir, en el primer mandato ya había robado los altos del Golán de Siria y se los había entregado a Israel, ya había movido las embajadas, había incitado a sus amigos, ¿no?, de la derecha a hacer lo mismo, a Nayib Bukele. Es decir, ya había habido una andanada y una escalada dentro de las estrategias abiertamente ya fascistas de un gobierno como el trumpista. El tema de la migración, recordemos también hubo muchos momentos en los cuales se declaró a los migrantes como no bienvenidos, incluso fueron varios países, tanto de África de origen musulmán, los que fueron vetados en ese primer momento. Entonces vemos como ese segundo piso del trumpismo, ¿no?, construyéndose. El segundo piso de la destrucción. El segundo piso de la destrucción, el fascismo y el caos, ¿no? Y es en cada uno de esos rubros lo que hemos visto durante estos años. Es decir, en materia migratoria, eleva esto, pero siempre con fines de enriquecer a gente. O sea, creo que esa es, digamos, la característica que ahora tiene, es decir, empresas que históricamente se dedicaban a la guerra, que habían estado metidas con Blackwater, ahora son las máquinas de deportación, ¿no? Es decir, hay gente enriqueciéndose con cada persona deportada. En el caso de la guerra, pues la guerra es de las pocas industrias que les queda hoy a Estados Unidos después de la desindustrialización del país, es decir, no son autosustentables en temas de alimentos, en temas energéticos, pero sí en la industria armamentista que genera guerras y genera más riqueza. Y lo que vemos al último es que para garantizar también esa soberanía de Estados Unidos, que es loquísimo porque creo que la soberanía pensamos mucho en la autodeterminación, pensar como Estados Unidos soberano
verano, cuando la lógica es expansión, despojo, guerra y demás, como que no combina mucho, pero lo que quieren es también esos recursos naturales que les permita subsistir como esa nación y ese hegemón que pues ya no son, que ya no hay duda, ¿no? Mucho se hablaba de la decadencia de Estados Unidos en términos del impacto de su hegemonía, y hoy es una realidad que China está conquistando a partir de acuerdos, ¿no? Porque tampoco es a través de invasiones, a través de acuerdos dentro de toda la región, a través del desarrollo de la industria tecnológica. Estados Unidos ya no tiene ese poderío ni económico, militar es lo que le queda, pero vemos cómo está fracasando y yo creo que en esa desesperación hay quienes hablan de que parece este periodo entre guerras, ¿no? En donde se está rearticulando el mundo para ver quién se queda qué, cómo se influencia en ciertas áreas. Pues eso me parece que es el trumpismo, ver cómo se termina quedando con una rebanada del pastel, cómo presiona a toda costa, y pues vaya que, y ahondaremos en eso, que México pues no es cualquier país que deba dejar de seguir lo que está haciendo alguien como Donald Trump. Uh-huh. Pues yo creo que a un año de este segundo mandato de Donald Trump, yo creo que el primer acto de este segundo gobierno de Trump lo hizo hace 5 años. Es decir, su primer acto de gobierno fue la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Ahí es donde se vio lo que fue como un atisbo de lo que podía ser un segundo mandato, que en ese momento yo creo que muy pocos creían posible a 4 años de distancia, ¿no? Una vez que hubo perdido las elecciones contra Biden. Pero ese acto yo creo que sí es la antesala, pues, de lo que sería 4 años después, ya con su llegada, no solo sabiendo que era su segundo y último mandato, sino incluso coqueteando con la idea de que podía volver a tener un tercer mandato. Yo no sé si ha continuado con eso, parece que no, aunque ya recientemente dijo que realmente no eran necesarias las intermedias, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Entonces, a lo largo de todo este año, el año que vivimos en peligro, que fue 2025, se fue recrudeciendo todo este instinto de dominación imperial, como lo hemos dicho ya en otros versos, ya totalmente un fascismo abierto, ya sin la hipocresía que tuvieron los gobiernos demócratas o incluso gobiernos republicanos buscando pretextos y justificaciones para invasiones. Trump ya no lo hace, ya es abiertamente imperialismo a todo lo que da. Me da la impresión de que Donald Trump leyó Mi lucha de Hitler y pensó que era un manual, ¿no? Un instructivo. Y lo ha estado siguiendo, porque es impresionante los paralelismos que, como bien dice Alina, que podemos ver con lo que sucedió en el periodo de entreguerras, ¿no? Ya tiene sus fuerzas paramilitares, tiene su deseo expansionista, el espacio vital, ¿no? Ya son muchísimos los elementos que son muy parecidos, entonces ya no podemos, pues, llamarnos a sorpresa. Es lo que es. Donald Trump es un fascista, es un imperialista y pretende efectivamente rescatar lo más posible la hegemonía, por lo menos en el hemisferio occidental. Ya con esta idea de apoderarse de Groenlandia, pues ya estaría apoderado casi de todo el continente, desde Groenlandia hasta la Patagonia, con su achichincle Milei. Y con gente incendiando la Patagonia además. Tenemos ya campos de concentración en Centroamérica, o sea, ya es realmente... Bueno, y en Estados Unidos. Y en el mismo Estados Unidos. Entonces, yo no sé qué va a pasar los próximos 3 años. En cine o en narrativas, en literatura, hay una estructura narrativa, ¿no? Que tiene una serie de elementos y tiene una serie de guías o de leyes que dicen, una de ellas es que, pues, que tú vayas manejando la narrativa de tal manera que vaya poco a poco creciendo y no pongas al principio de tu historia algo muy escandaloso que después haga que se caiga el interés o la historia, y entonces tal vez tengas que acabarlo antes. Un poco eso está pasando con Donald Trump. O sea, empezó de una manera muy arriba y a un año de su gobierno está ya totalmente con todos los focos encendidos, con todas las banderas que pueda haber rojas.
muy, muy alto, pues. ¿Cómo va a sostener eso durante 3 años? No lo sé, yo sigo insistiendo que no va a terminar su mandato, más como certeza. Hace un momento Alejandro preguntaba, ¿tú tienes esa certeza? No, es una esperanza, que además es una esperanza que sé que no va a cumplirse, pero que no puedo no puedo dejar de mantenerla como esperanza. Bueno, yo partiría de la idea de justamente de donde tú la planteas, que es, efectivamente, ya no hay duda de que se trata de un gobierno fascista y de que es un presidente que aspira a ser, pues, el líder de un país fascista, imperialista. Él aspira a más, él aspira a ponerse realmente una corona, o sea, a hacer una especie... Todo eso que decimos que es una locura, no es una locura. No. O sea, el tipo, recuerden ustedes que se dibuja como un rey, como Superman. O sea, el tipo sí va en serio en ese sentido. Yo no dudaría que más adelante él hablara, por ejemplo, de cambiar la Constitución para quedarse el tiempo que sea necesario en tiempos de guerra. Lo que necesitas entonces es la guerra, claro, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí va un poco el asunto de Trump. No me extrañaría que fuera una guerra justamente para echar a andar pues un periodo de excepción en Estados Unidos, que implica todo. Un periodo de excepción que implicaría absolutamente todo. Yo hablaría de 3 cosas que, digamos, estamos viviendo en este momento. Uno es la nueva estética de ICE y de todos los personajes adentro del gobierno de Estados Unidos. Es una estética que coquetea con el fascismo abiertamente, pero con el fascismo y con los fascismos, las distintas expresiones van por ahí. O sea, puedes perfectamente ver a Hirohito en la estética, pero también puedes ver a Mussolini, pero perfectamente puedes ver a Pinochet, pero perfectamente, e incluso hasta el cliché mayor de todos estos que es Hitler, porque fue el más... El más radical de todos. Y luego puedes también encontrar en ellos un camino, o sea, abriéndose camino hacia la crueldad, que es otra de las facetas, normalizar la crueldad. O sea, no solamente te arresto, te humillo, te tiro al piso, sino que soy cruel contigo. Y hay en la prensa de Estados Unidos en los últimos días, a propósito de Minnesota, una nueva, una reconstrucción de eventos de crueldad. O sea, es una madre con 3 hijos, pum, 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 le disparo 3 veces en la cara. Es un migrante, son migrantes, comemos en su restaurante, ahí terminamos de comer, nos salimos y los esperamos en la banqueta y los arrestamos. O sea, me sirvo de ti y además te piso, ¿no? La humillación. Luego, el otro caso de la mujer embarazada, el otro caso es crueldad. El tema es que es también uno de los rasgos del fascismo. Nadie se puede atravesar porque quien se atraviese, sea blanco, sobre todo los blancos, porque ahorita la siguiente etapa es contra los blancos, no es contra los migrantes. Si se fijan, las imágenes de las portadas de los medios ya no son los migrantes. Esos das por un hecho que donde te los encuentres los vas a hacer pedazos. Punto. Ahora el tema son los blancos, porque los últimos casos de abuso son contra poblaciones mayoritariamente blancas, contra ciudadanos blancos, contra... Y es el control de la población. Es correcto, vas caminando hacia eso, hacia decirle a la población, no me importa que seas blanco, seas lo que quieras, lo que sea. Voy a ser cruel contigo y con tu familia. Y efectivamente hay una crueldad. Yo enseguida me gustaría mucho brincarme a algunos de los aspectos que, digamos, se le podrían atravesar a Trump en el camino para poderlo bajar, digamos, de su interés. Pero yo sí advierto que toda la narrativa, la construcción, incluso el fraseo y la estética va hacia un gobierno fascista totalitario. Curiosamente, yo hoy amanezco escribiendo hasta de alguna manera optimista. Después de que fui muy poco optimista en mi artículo anterior, pretendo ser, en este lunes, escribí, a ver, ¿cómo usamos? ¿Los gringos se van a meter a México? Sí, se van a meter. Siempre han querido. Y ahora tienen más justificación que nunca para meterse a México. ¿Cuál justificación?
Bueno, durante todo el neoliberalismo, los panistas siempre, y los priistas, por supuesto, siempre dijeron, vámonos, es entregarse a Estados Unidos, esa es la idea. No, ya eso ya pasó. Ya nos entregamos durante 4 décadas. Entonces, casi 4 décadas el neoliberalismo, si no es que desde antes, ¿no? Pero esto es ya abiertamente una política. Ahora, dependemos de ellos. Somos sus socios. Entonces, ellos no nos ven necesariamente como socios, sino que estamos cumpliendo con un papel que nos corresponde. En la idea del fascismo es eso. Es el papel que te toca hacer. Hazlo bien. Ahora, cárteles y eso, no. No quiero ya nada de eso. Se acabó. No quiero socios inestables porque te considero una ínsula donde yo voy a maquilar cosas, ¿no? Entonces, no me gusta que estén gente armada, aunque yo les entregue las armas, no me gusta que estén asaltando las carreteras de mis camiones, ¿no? O sea, ese es el tema. Entonces tienen una mayor justificación. La onda es, el único control que tenemos es, se van a meter los gringos. Sí se van a meter. Mucho. Cada vez más. ¿En dónde? ¿En qué áreas? Esa es la única variable que tenemos, que podemos administrar. No, aquí no te metas. En esta parte no te metas, porque entonces se desmorona todo. Entonces, por ahí va un poco el asunto. Yo me gustaría retomar los posibles controles, los eventuales controles que podríamos aplicarle a Trump. Pues en realidad resulta muy espeluznante escuchar todo este escenario que van planteando, que nos lleva a los paralelismos de los periodos entre guerras, lo que ha vivido la humanidad en distintos periodos, en distintas regiones, y resulta espeluznante porque está ocurriendo este estado de excepción que adviertes, Alejandro, pues en efecto es lo que ya está anunciando, es la amenaza ya para Minnesota. Ya lo dijo Trump, que él ya estaba a punto de declarar estado de excepción, donde las agresiones comienzan a partir de las manifestaciones precisamente por el asesinato de una mujer blanca, una mujer estadounidense, que rompe con esa idea que se tenía hasta ese momento de que el ICE estaba para detener a migrantes, a población que estaba en situación de no tener documentos, en un estatus que les hacía, o ese era el pretexto del ICE de sacarlos del país. En este caso, a partir de lo que ocurre con la mujer de Minnesota, que es asesinada a sangre fría, a ojos de todos, y que empiezan las manifestaciones de esa población ya blanca, empieza la represión. Lo que podría ser en ese origen un contrapeso para Trump. ¿Quién va a parar a Trump? Bueno, por el contrario, parecería que en cada aumento de violencia él va incrementándole más, va subiendo la apuesta. Lo estamos viendo ahora como comenzó por los países de la región con siempre esta amenaza de los aranceles, la extorsión eterna que ha planteado desde su primer periodo de gobierno, que le ha subido el tono, porque ahora su respuesta ante cada país que no quiere ceder a sus presiones es, pues te voy a poner un arancel de lo que se le ocurra. Lo estamos viendo con la extorsión más reciente con Groenlandia, donde plantea esa imagen que resultó muy agresiva para los propios habitantes de esa región, de plantear ahí una imagen donde ya están conquistándolo, o se lo quedan ellos o se lo queda China. Y viene esa agresión con mofa, con burla, como lo han hecho todo. Salen secretarios de Estado a plantear en redes sociales mapas donde ya ponen como si el hemisferio les perteneciera. Y eso te da una idea también del tipo de discusiones que se tendría entre ellos mismos, que ya no es una idea, ya no es una especulación, lo están llevando a cabo. Ejercer presión en contra del mundo, que las alertas se van encendiendo, van subiendo de tono, cuando ya no es solo nuestra región. Ya en el caso de Groenlandia, pues entra la Unión Europea. La Unión Europea manda también soldados durante los últimos días para esa región, y eso le va subiendo de tono a las presiones. Hace un rato Pepe decía el año 2025, que cerramos el año que vivimos en peligro, y por el contrario, parece que los tiempos de peligro van creciendo, pero para todo el mundo.
solo cierro con una idea más, que lo que viene para México, y me gustaría que regresemos a ello, porque desde mi punto de vista no podemos dejar de plantear también que este tema de los cárteles para Trump es solo un pretexto. Si les interesara que el crimen organizado deje de operar, y lo hemos comentado en otras mesas, atacarían la parte financiera, y la parte financiera la tienen en Wall Street, la tienen en sus propios mercados financieros. El lavado de dinero a nivel global de grupos del crimen organizado de todo el mundo la hacen en Estados Unidos. Estados Unidos controla muchos de los paraísos fiscales que siguen recibiendo esas fortunas que vienen o de los negocios de guerra o de fortunas que se saquean de un país y se meten a sistemas de lavado de dinero. El propio dinero de los criminales que se detienen y que se extraditan para Estados Unidos, el dinero se lo quedan los gringos. Y para cerrar, pues el negocio de las armas, la economía de guerra, que es lo que ha mantenido a flote a Estados Unidos por muchos años. Yo coincido con lo que planteaba Lina de esa economía de guerra es la que Trump busca sostener, porque eso le garantizaría también que él siga erigiéndose como el emperador que busca ser. Me quedé pensando mucho en esto que han planteado en diferentes formas todos aquí en la mesa. Las similitudes que llega a tener ese periodo de entreguerras, pero sobre todo también con estos personajes, lo que significaba Mussolini para el pueblo italiano, lo que significó Hitler para el pueblo alemán. Es decir, ellos buscaron encontrar el enemigo, ¿no?, fuera de casa, poner todo su andamiaje en contra de ellos y buscar el respaldo dentro de su población. Es decir, ante la crisis, este crack de 1929, se buscaba, o al menos Hitler lo que buscaba era dar certezas, ¿no?, a los campesinos que estaban totalmente devastados, a la clase trabajadora que se había quedado sin empleo. Entonces era esa promesa que me recordaba mucho a la última campaña electoral de Donald Trump, prometiendo que iba a ser el presidente de la paz y que iba a ser el presidente del empleo, casi muy a lo Calderón, ¿no?, de la economía y demás. Buscaba dar esas certezas, pero esas certezas las vino dando, por ejemplo, en su caso Hitler, a través sí de una unión, de tener claro el enemigo, de, ¿no? Pues sí, era una cuestión profundamente racista, ¿no? Encontrarla en los judíos, encontrarla en la Unión Soviética, en el modelo comunista. Es decir, logró replantear, pero también crear una suerte de modelo nacional, ¿no? No quiero decirle proyecto de nación, pero es decir, incorporar a esa gente que necesitaba certezas y que lo encontró también a través del armamento, a través de la guerra, a través, ¿no?, de disputar territorio. Y pienso ahora que Donald Trump, aunque lo intentó, en realidad es peor aún. Porque Donald Trump no solo no es el presidente de la paz y no es el presidente de la economía. Si bien en Estados Unidos aumentó, si no me recuerdo, es menos del 3% del Producto Interno Bruto durante el último año, también creció la inflación. Es decir, la gente no le alcanza hoy en Estados Unidos. Es carísimo. A mí que me ha tocado ir frecuentemente y demás, o que estuve viviendo allá cada que regreso, de verdad es una locura los precios que tiene que pagar el pueblo estadounidense por un vaso de fruta, por la leche, por el huevo. O sea, es de verdad, es impresionante. Entonces, Trump no logra satisfacer esas demandas ni dar certezas en lo económico. Pero a la hora de construir el enemigo, que eso le salía muy bien a los demócratas, a los republicanos, Trump tampoco logra construir ese enemigo. Es decir, la gente hoy está mayoritariamente en contra del genocidio en Palestina y de que Estados Unidos siga financiándolo, pero también los propios estadounidenses están en contra de haber secuestrado al presidente Nicolás Maduro. Entonces, no tienen ese enemigo afuera consolidado como lo habrían tenido en algún otro momento, o incluso ha sido tan torpe el propio trumpismo que ellos mismos derriban los mitos que intentaron construir, al menos en el caso de Venezuela, durante más de 20 años. Esto que dijeron que si era un narcoestado, pues dijeron, no, pues es que fíjate que no existe el cártel de los soles y no te voy a poner eso, ¿no? O te voy a demandar, o tu juicio va a ser por portar armas en Venezuela, donde a nosotros, o sea, como ese tipo de tonterías, ¿no?, ha destruido ese mito del enemigo fuera de casa, que vino implementándose desde Barack Obama y que se quiso construir esta idea dentro de la sociedad estadounidense de que en efecto Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional.
de Estados Unidos. Lo lograron con Saddam Hussein, lo lograron con Bashar al-Assad, lo lograron con muchos personajes que hoy no logra concretarse Nicolás Maduro. ¿No? Esto que están haciendo en realidad es una locura, que estén usando a Maduro para además negociar algo que Venezuela nunca dijo que no iba a negociar. O sea, el propio Hugo Chávez negociaba petróleo con Estados Unidos. Esto de que, ay, ahora sí controlamos el petróleo. Declarar Claro, pero es que es de verdad. O sea, todos estos mitos, o sea, utilizan a Maduro como un señuelo de la victoria de Estados Unidos que no tiene. Porque el propio Maduro fue el primero que dijo, vamos a negociar, hizo acuerdos petroleros. El propio Hugo Chávez mandaba petróleo no solo al gobierno de Estados Unidos, sino mandaba gas a las comunidades más pobres en el Bronx, en Nueva York, ¿no? Les he contado que hay un gran mural de Chávez ahí en el Bronx, porque pues en el invierno no le alcanza a la gente para pagar el gas y Chávez lo mandaba gratis. Entonces ya no es ese enemigo interno y ahora se demuestra que ese imperialismo es una pequeña élite de oligarcas, ¿no? Que están buscando enriquecerse, sea a costa de oprimir a los pueblos fuera de Estados Unidos, pero también al pueblo dentro de Estados Unidos. Ya no les importa si son ciudadanos o no, son cualquier persona que se anteponga al proyecto de Donald Trump, sea en términos de, incluso los pueblos indígenas también, yo me acuerdo mucho las reservas durante su primer mandato, las reservas indígenas que todavía existen en Estados Unidos, pero bueno, ese es otro tema, les atravesó el pipeline, ¿no? O sea, la línea esta gasífera. Entonces, sean pueblos indígenas, sean mujeres, sea la comunidad LGBT, sea la comunidad afroestadounidense que también están deteniendo, también los de ICE, ¿no? Es una locura. Entonces creo que no, a diferencia de los grandes fascistas de la historia, Trump es de verdad un payaso y una mala copia de un proyecto que no puede ni siquiera consolidar. Sí, es un payaso y es una mala copia, pero eso no necesariamente lo hace menos peligroso. No, tal vez bombas incluso nucleares. Lo hace mucho Claro, más. claro. Y no estaría yo tan optimista con respecto a la sociedad norteamericana. Yo creo que si bien sí hay mucha oposición, y lo ha habido el año pasado cuando los disturbios en Los Ángeles y recientemente con lo de René Wood y todo esto del ICE, sí ha habido una resistencia fuerte, pero yo sigo creyendo que no es mayoritaria todavía en la sociedad norteamericana, lamentablemente. Bueno, el descontento con Trump sí, al menos ya más de la mitad de la población lo desaprueba. Sí, pero yo creo que no es suficiente y sí les está funcionando esta actividad de la policía norteamericana con dos objetivos. Uno, para poner el ejemplo, y dos, para control social. Yo creo que hasta ahorita les está funcionando a pesar de lo terrible que fue el asesinato a sangre fría de esta mujer. Y yo creo que, no sé si tal vez no les funcionó esta creación de este enemigo, pero sí les está funcionando la creación del otro enemigo, que sería el equivalente a los judíos con Hitler, que son pues los migrantes. Los migrantes es el gran enemigo ahorita. Con esta idea del gran reemplazo que Trump le compró a Steve Bannon, ¿no? Y que el gobierno de Trump lo tiene muy claro, de que los musulmanes principalmente, pero no solo, nos están sustituyendo a la sociedad norteamericana, y ese es el gran enemigo, y en buena parte de la sociedad norteamericana funciona muy bien. Y además apelando a este nacionalismo, dices que no es hay este nacionalismo fascista, ¿no? Que es un nacionalismo supremacista, que incluso ha sido utilizado por algunos detractores, por ejemplo, en México, de López Obrador, para decir, López Obrador era fascista porque tenía este nacionalismo propio del fascismo. No, bueno, queda claro la gran diferencia que puede haber entre un nacionalismo supremacista y un nacionalismo antiimperialista y anticolonialista, como es al que se apelaría en México, ¿no? Como ser una nación soberana. Que es un poco lo que planteaba Lina de las diferencias entre hablar de soberanía en estos momentos en nuestro país con un proyecto como el de la presidenta, continuidad del proyecto de soberanía que plantea López Obrador, o la idea de Estados Unidos de lo
su soberanía de supremacismo, ¿cómo lo definimos? Sí, pues, nacionalismo supremacista, yo creo que sería la definición correcta de esto que está emprendiendo Donald Trump, insisto, con esta idea Pues de es fascismo. el enemigo. Es fascismo, claro. Es uno de los elementos, tal vez el básico de lo que es el Fundamental. fascismo, el fundamental. Sí. Ahora, ¿qué pasa? No hay país para empezar, ¿no? ¿Qué pasa en México? Tú decías, ayer te escuché en Canal 11, diciendo, bueno, México tal vez puede aprovechar esta coyuntura, ¿no? De hacer las cosas que tiene que hacer, pero incluso con la presión de Estados Unidos para hacerlas, por ejemplo, en bajar los niveles de inseguridad, ¿no? Sí. ¿Qué pretende Donald Trump con México? Yo creo que básicamente siguiendo la ideología MAGA de Make America Great Again, yo creo que México, su idea es Make México prianista again, ¿no? Ay, no, es lo que él, es que es lo que él No creo. No, o sea, no lo... ¿Cómo decirte? o sea, es lo que a él le gustaría, lo que sería cómodo. Sí, pero yo creo que son de los chichincles que trae por ahí. Pero Serían como su María lo veo. Corina, ¿no? Sí. Los priistas, Sí, pues, porque, por ejemplo, desechables. sí, ve el resultado. Lo de María Corina Ajá. es una manera de explicarlo. Sí. No te importa, hombre. Da lo mismo. Pero ¿cómo ve él el gobierno de Claudia Sheinbaum? Porque yo creo que si no ha rebasado esa línea, que sí ha rebasado, ya no digamos contra Venezuela, pero contra Petro, contra otros personajes, Sí. yo creo que básicamente ha sido pues porque él sabe el apoyo que tiene Claudia Sheinbaum en México. Sí, eso es fundamental, lo del apoyo. Eso para él Eso es es superimportante. fundamental. De hecho, ayer, del programa justamente de Canal 11, que les recomiendo porque estuvo bastante intenso con el doctor Meyer y con Taibo, que estaban particularmente lúcidos el día de ayer, yo creo que con toda la información que hay. Yo lo que creo es que México tiene una oportunidad, digamos, de aprovechar lo que pueda de lo que hay y no ser un adversario de un loco. Sería el peor escenario. Sí. Ser un adversario, Sí, porque a no, nosotros no, nos hace pedazos. No podemos hacer eso. Pongo este ejemplo. Canadá y México. O sea, Canadá va, Carney se va y se reúne con Xi Jinping. Si México se reuniera con Xi Jinping, no, olvídate. O sea, bombardean, no sé, pues, o sea, tendría un acto de autoridad tremendo. No es el mismo trato. ¿Quién sabe? No, vamos a ver. Pero yo sí, yo tengo la impresión de que no bombardearía Canadá. No bombardearía, pero México sí. ¿Por qué? Porque ellos son sus primos y tendría un impacto tremendo en la sociedad estadounidense. Además, el canadiense ha vendido la idea de que es bien súper buena onda y fuma mota, trae el cabello largo y ama a todos, aunque es un depredador, igual que Estados Unidos. Canadá es un país hipócrita y depredador. Eso es. Pero ya amenazó Trump varias veces el año pasado con la anexión de Canadá a Estados Unidos. Sí. Y Trump se ha ido envalentonando. A ver, ahí yo tendría dos asegúnes. Mira, primero, yo creo que lo escribían durante la semana, leí un par de especialistas, decían, a ver, realmente cuál es el riesgo que tenemos nosotros como Canadá. El riesgo que tenemos como Canadá es económico, fundamentalmente. La anexión. Cuando Trump llega al poder y que empieza lo del 51, el Estado 51, tal, hacen una encuesta, luego, Globe and Mail, CBS de Canadá y tal. Hacen una encuesta y resulta que el 38% dice, cabrón, no suena mal. Ellos se han sentido siempre primos. Nosotros no, ¿eh? Nosotros nunca. Nosotros toda la vida, como nación, siempre hemos sido solidarios contra los que Estados Unidos agrede. Toda la vida. O sea, si tú ves hacia Vietnam, a pesar de todas las películas y toda la narrativa que nos han inyectado, tú dices, por dentro es, ay, qué chido que les pusieron una chinga. Perdón por las palabras allá en casa. O sea, nosotros somos distintos a los canadienses en muchos sentidos. Yo creo que si ellos voltean si nosotros nos pasamos un poquito, sí nos van a poner un coscorrón tremendo. Yo te lo garantizo. Eso al mismo tiempo, creo yo,
como no saben, no dentro de su esfera, no saben que no nos pueden perfectamente gobernar, como sí podrían hacerlo con Canadá. Mira, a ver, yo leía este artículo, estos dos analistas que decían, aunque me estoy desviando un poco de lo que quería comentar, pero bueno, lo voy a explicar aquí. Dicen, ellos dos dicen, a ver, Estados Unidos puede perfectamente voltear a ver una de las provincias, de las fronterizas y decirles, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Lo que necesiten, estamos haciendo acuerdos directos, no con Ottawa, con las provincias, con los primeros ministros en las provincias. Vamos a hacer y luego cerrando un buen acuerdo, haciendo algo económicamente poderoso, hacerlos great again, inmediatamente después decir, oigan, nosotros vemos una inquietud allá adentro, Ottawa, nosotros vemos una inquietud aquí en estas provincias de que ellos sí plantean un tema de anexión. Nosotros somos iguales que ellos, hombre, somos lo mismo. A ver, la Alta Silesia y Austria son exactamente lo mismo que nosotros. ¿Por qué van a estar separados de nosotros? Y luego vámonos a elecciones. Órale, va, pum. Oye, como que el 41% no es cierto, ahí hubo fraude, ahí hay algo que no nos está gustando. Vamos a regresar a eso y déjenlos hacer campaña y vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos. Y es una historia muy antigua. El darle supuestamente la opción a ciertos pueblos para que se anexen a la potencia. Y si no tienes la votación que necesitas, entonces decir hubo fraude y presionar para que vuelvan hasta que caiga el número que quieres, ¿no? Pues hasta la población hasta dice, pues ya ni modo, hombre, pues sí, ya vamos a ser parte de esa madre, pues ni modo, vámonos. Es una historia vieja, es una historia antigua, de los fascismos. Entonces, es otro trato. Ellos no quisieran anexar por más que Nuevo León. Si lo vacías de mexicanos, a lo mejor sí, pero con mexicanos no. No, sí sería el trato distinto. O sea, sí que en Canadá un intento de anexión y en México sí sería otra cosa totalmente. Por eso, mira, no se nos olvide. Carney se reúne con Xi Jinping. México le acaba de poner un arancel del 50% a China. No se nos olvide. No conocemos las presiones que hay al interior. O sea, ¿de qué nivel son las presiones? Porque ese es el resultado, esa es la realpolitik. Ni darle vuelta. O sea, eso es realpolitik. Pero doy un par de... Bueno, me voy a ir hasta el siguiente segmento para decirle esto, pero yo quiero decirlo de... ¿Cuáles son... ¿Qué podría frenar? Efectivamente, como dices, y ayer lo decía el doctor Meyer también, y yo coincido plenamente, 40% de aprobación es muy alto. Es muy alto, es altísimo. Con eso haces todo en la vida. Es más, con 30% de aprobación haría un montón. Necesita llegar a 20 y bajar de 20. ¿Por qué? Porque no tienes 40. Tienes 40 más el aparato oficial. Claro. Tienes el 40% más todo el Estado. O sea, eres el Estado. Más todo. Pero, y ahí empiezo con una revisión muy rápida. Tienes el 40% y vas cayendo primero. Hoy tiene Trump los peores números de toda su historia como presidente. En 5 años, los peores números de 5 años en 5 años son los que tiene el día de hoy. Hoy, día 19 de enero. A un día de cumplirse. Son sus peores números. Entonces, eso es importante. 2, la economía. Están pasando cosas importantes, pero creo que eso se puede agudizar más. No es suficiente. Tiene que agudizarse más, tiene que haber más inflación, tiene que haber que la gente sienta más todavía para poder sentir realmente que están entrando en un periodo especial de una economía en el piso. Tiene que bajar todavía más, pero está pasando una cosa muy interesante, que yo creo que eso sí puede alterar más rápido todavía que la economía misma el rumbo de Trump. Cuando llega Trump, les llaman las 7 magníficas, se fueron a techo. Pum, 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 pum. Las 7 junto con sus dueños, ¿no? Los que se reunieron con Trump en el Capitolio, todas sus empresas se fueron al techo. Llevan 3 meses cayendo duro. No más una. Alphabet es la única que ha crecido. Pero Tesla, Amazon, Apple. ¿Por qué? Pues porque dependen de todos los flujos comerciales, por un lado, o sea, de todas las mercaderías desde China, desde Asia, tal.
Pero además depende de una economía fuerte para vender. Pues, ¿qué van a vender iPhones cuando la gente no tiene para comer? Entonces, esa No, y perspectiva está... con China y... No, y lo de China, que es una... Bueno, no digo una burrada porque nos beneficia por otro lado, ¿va? Entonces, pero las 7 van en picada. Entonces, yo diría, ahí el tema de los mogules puede meterle una gran presión a Trump. Y pongo un último tema. Tiene efectivos 10 meses. No le sirvió la guerra para encender a los estadounidenses. El día que invade, que bombardea Caracas, ese día empezó a caer casi al ritmo de medio punto diario. No le sirvió la guerra. Entonces, eso podría también contenerlo, explicarle que las guerras no necesariamente, en su caso en particular, le van a dar puntos. Ahí me quedo. Es la economía. ¿Pero las guerras reactivan la economía? La guerra reactiva, pero ahí él está cometiendo también el error de irse contra la población interna, que eso es lo que le ha restado puntos en estos días recientes. Trump llega a su primer año de su segundo periodo de gobierno con los niveles más bajos de aprobación. Porque primero lo de Venezuela, que ni siquiera los republicanos, entre ellos había un consenso por la manera en la que se secuestró a Nicolás Maduro y se le llevó a Estados Unidos. Él pensaba verlo reflejado en el aumento de su popularidad, lo cual no ocurrió. Y tiene que ver con la condición de la economía estadounidense también, con que no ha sabido dar respuesta ni siquiera a ese electorado que le garantizó su segundo periodo en el gobierno. Entonces, él intenta presionar con esto de echar a andar con mayor impulso la economía de guerra, pero no le está funcionando porque va subiéndole el tono a la presión también a nivel internacional y ahí yo creo que es por donde podría encontrar algún contrapeso. Para el caso mexicano, bueno, planteas, Alejandro, que ante esa situación, ¿qué hacer como país? Detener a miembros de grupos criminales, combatir la delincuencia, ¿cómo se debe hacer? En este gobierno hemos visto cómo se han fortalecido estrategias en materia de seguridad que ha llevado a mejorar los números en ese sentido. Vemos que se puso en marcha una estrategia nacional contra la extorsión, que es uno de los delitos que más crecieron en todo el país. A mí me parece importante destacar como parte de la estrategia de seguridad en su conjunto el combate a este delito porque es un reflejo de cómo ya en un plan conjunto donde la federación a través de una ley nacional donde todos los estados también están poniendo en marcha, modificando sus propias legislaciones para entrar dentro de esa lógica de un proyecto nacional, pues eso fortalece al Estado mismo en un tema de combate a la inseguridad y a la extorsión, que es uno de los problemas que más crecieron. ¿Por qué destaco esta parte de la seguridad? Porque eso nos lleva también a un cerrar de filas, en este caso de gobernadores, incluso de gobernadores de oposición, que plantearon arropar esta ley como una manera también de bajar los niveles de inseguridad. Pero aun cuando México pudiera mejorar sus cifras, que es lo deseable y esperamos eso del gobierno para mejores resultados, aún con ello, yo no creo que esa sea la razón o el argumento que le dé a Trump razones para decir, pues ya no voy a entrar al país, el gobierno está haciendo bien su trabajo, porque yo sigo insistiendo en esto de que es un mero pretexto para seguir teniendo el pie sobre México. A ver, déjame ser abogado del diablo. Ahí. ¿Qué pasa si tú le entregas el trofeo? A él le gustan los trofeos, las medallas, ¿no? Ya vimos todo eso. Le gustan esas medallas. ¿Qué pasa si Marco Rubio le entrega esa medalla a Trump? A ver, pon ejemplos de ¿cómo cuáles? Presidente, gracias a sus políticas, mire los números de México.
60% de disminución en la violencia, en el homicidio. Gracias a usted. El tipo es un psicópata. O claro que se va a creer que él bajó la violencia, que no fueron... Claro que él se va a creer que disminuyó la extorsión porque él dijo que la extorsión iba... Pues hay que decirle a la Federación Mexicana de Fútbol que invente un premio. Ahora con el Dilo, mundial, economista Todas el premio policía todas las cosas que digamos en broma en esta mesa se van a hacer son viables. Sí, son claro. posibles. Son posibles. Sí, claro. Perdón. Claro que sí. Son probables. No. Oye, lo de la carta de ahora, lo de... Sí, ya. Ya, o sea, ya. Y creo que vuela vale todo. la pena agregar en este análisis, bueno, a estas ya una cuestión patológica de Trump realmente, lo que pasó con el premio Nobel. Porque para mí, y sigue siendo como una continuidad de esta acción de la arrastrada María Corina Machado, de llegar todavía a entregarlo, a hacerle honores. Qué manera, de verdad, bueno, ya me quedo sin palabras para describir esa acción, con lo que dinamitó ella en su actuar y desde mi punto de vista, la academia misma, al darle ese reconocimiento a alguien como Machado, dinamitaron su propio premio. Que ya estaba bastante abollado. Sí, estaba desprestigiado. Y Machado no es la primer figura pues, que se cuestiona que se le ha dado ese premio, pero ha llegado a un nivel que después de esto, ¿quién va a pretender tener ese premio? Bueno, en realidad sí hay una parte histórica que hay un autor, que ahora no recuerdo su nombre, que recibió el Premio Nobel de Literatura y se lo dio a Goebbels, el secretario de propaganda de Hitler. O sea, la historia se repite. La historia se repite. Bueno, yo ahí agregaría, sobre la situación interna que ustedes comentan y que ya más o menos ahí trataba de esbozar, en realidad yo creo que más bien, aunque no sea mayoritario el descontento en Estados Unidos, sí me parece que están sentando antecedentes que no existían hace unos años. Es decir, en las elecciones del año pasado, bueno, antepasado ya, nunca se había votado desde los 50, 60 con la existencia del Partido Comunista en Estados Unidos, no se había votado por proyectos abiertamente socialistas. El Partido por el Socialismo y la Liberación, que es abiertamente antiimperialista, antifascista, que se solidariza con la revolución cubana, venezolana, en contra de los ataques a Irán, recibió decenas de miles de votos, ¿no? El Partido Verde, que también había sido aislado en California, es decir, generó un nuevo organigrama, ¿no? Un nuevo ecosistema electoral que pone ya en duda abiertamente el bipartidismo, aun cuando algunas de esas expresiones estén insertas en él, como Zohran Mamdani. Zohran Mamdani era impensable hace 10 años. O sea, eso era, ¿no? O sea, lo más radical era Alexandria Ocasio, que no se pronunció durante años por el genocidio, y hasta que después ya le estuvieron ahí, ¿no? Protestando todos los días. Entonces dijo ahí como, oigan, pues a lo mejor no es tan bueno. Y tan así que habló de Venezuela, era impensable. O sea, pero es el mismo empuje a lo interno de Estados Unidos que lleva al llamado Squad a pronunciarse incluso a Venezuela, que no lo habían hecho durante todos estos años de agresiones. Entonces yo sí creo que están naciendo algunas posibilidades porque se están juntando ya todos los factores que han venido arrastrando durante al menos los últimos ya casi 20 años, 18 años, desde la crisis financiera del 2008. Ese fue un punto de quiebre para las y los estadounidenses y se profundiza un modelo que beneficia solo a unos cuantos. Es decir, si nosotros tuvimos aquí un problema de neoliberalismo, en Estados Unidos fue rapaz. O sea, ni siquiera se puede concebir en Estados Unidos la salud como un derecho, la educación como un derecho. Fue más rapaz en México, ¿eh? Hasta los mismos neoliberales se sorprendían de que en México era absolutamente sin ningún... Es que, por ejemplo, aquí pudiste haber ido a algún hospital público, pero cuando tú dices público, sabes que es del Estado y podrán haber fomentado la salud privada para desmantelar eso, pero es que en Estados Unidos no. O sea, no tienes dinero, te mueres. Punto. O sea, no hay de otra, ¿no? Y tienes que pagar seguros que al final solo te reducen el costo. Dentro de el tema de la educación, no hay educación pública. Tienes que pagar y endeudarte en unas menos que en otras, pero no hay educación pública. Pública es sinónimo de más barato.
¿no? Y entonces hay un montón de concepciones que la gente, pues obviamente después de la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, se queda sin casa, se queda sin acceso a nada, y entonces esa recomposición nunca llega, que son las promesas que hizo Trump durante su primer mandato, que también iba a mejorar la economía, y tampoco lo hizo, y tan no lo hizo que terminó perdiendo frente a Biden. O sea, no fue un cuatrienio seguido, fracasó, llegó Biden, bueno, también la pandemia, ¿no? Y al final, bueno, conocemos ya la historia. Entonces, y me quedo ya, que ya vamos en esta recta final, con esta pregunta de, o más bien aseveración de, ¿se van a meter los gringos, no? ¿Y qué hacemos? Que en efecto, aunque les digan que no, se siguen metiendo, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy ingenuos como para no creer que la CIA, la DEA andan merodeando por aquí con y sin permiso, ¿no? Pero sí, o sea, creo que eso abre... Y mejor, Alina, tienen allá a los príncipes del narcotráfico mexicano. Claro. O sea, tienen toda la información que se metieron y necesitan. se llevaron al Mayo. Al Mayo. Claro. Con Biden y con López Obrador en las ¿Para qué? presidencias. Para construir Pues ahora. el gran mapa. Eso, y van por, o sea, yo digo como que lo más somero en la punta del iceberg, pues sí van por el petróleo, van por el litio, van por el agua, ¿no? Recuerden que incluso cuando se nacionalice el litio, a quien se le quita las concesiones es una empresa china, que era quien le estaba administrando el agua, que ya había sido pleito, y para ir por el petróleo, por bienes energéticos y de infraestructura, ni siquiera tienen que venir a México, pueden Correcto. quedarse con Deer Park en Texas, ¿no? Claro. Es decir, como ese tipo de cosas. Pero sí creo que es importante hacer esta conexión hoy también con la gente de esto del respaldo de la presidenta, ¿no? Digo, hay vendepatrias que nos sorprenden, ¿no? O sea, uno no esperaría que Lili Telles diga, ay, sí, hoy la nación, nada, ella es la que anda a la augurera, ¿no? De se vende y se regala, gente como Alito, pero sí creo que es importante ver digamos, lo trascendental que significa el apoyo a la presidenta, porque yo sí creo que el tema del narcotráfico y todo eso, sí creo lo que dice Alejandro, de se va a colgar la medallita, pero se va a inventar otra cosa. O sea, se puede inventar cualquier otra. Hay que empujarla que sí. Sí. Es lo que yo digo, hay que hacerlo. O sea, vendérselo como un logro de ellos. De verdad. Sí, pues es que eso es lo que le gusta a Donald Trump, sí, totalmente. Eso ha sido lo sintomático de gracias a mí se acabó o sea, sí, es verdad. Pero sí creo que es como... Que Harfuch le dé una... Le hubieran dado el premio ese Nobel de la Paz, habríamos evitado dos cosas. O varias, pues. Entre ellas Groenlandia. Sí, ¿no? Imagínate. Entonces yo solo cerraría diciendo que hay dos cosas que a mí me parecen prioridad en este qué hacer, ¿no? con Donald Trump. Primero es el tema de la soberanía alimentaria. O sea, creo que eso lo tenemos que enfrentar sí o sí, porque parte de los bloqueos económicos de las guerras siempre pasa por al final depender en lo más básico que es el campo, y que eso también tiene que llevar a la Cuarta Transformación a revisar que si bien se está logrando la producción nacional de la comida que tenemos, no se ha logrado acabar, por ejemplo, con los intermediarios, ¿no? Que eso ha generado estas protestas que hemos visto. Entonces, creo que hay un plan que no me he metido de lleno y que creo que tenemos que hacer. Y lo otro, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, sí, como una obligación propia de la Cuarta Transformación, después de lo que vivimos durante la mal llamada guerra contra el narco, para deslegitimar cualquier afrenta que venga con esa narrativa por parte de Estados Unidos. Y ahí también habrá que ver ya en este primer año ese corte de caja de qué sí está funcionando y que no decíamos, el Plan Michoacán puede servir como o funciona o cambiamos urgentemente la estrategia. Yo creo que las cifras respaldan a la presidenta, pero sí creo que estamos contrarreloj de demostrar que es pues un pretexto de Estados Unidos para atacar al país. Yo decía hace un momento que Trump se ha ido envalentonando en los últimos meses. Sí. Se puso a bombardear embarcaciones, asesinando gente de manera impune. Más de 100 personas. Más de 100 personas y no pasó absolutamente nada, nadie le reclamó, nadie dijo nada. Y entonces eso lo fue envalentonando más. Finalmente, empezando el año, decide meterse a un país, secuestrar a un presidente en funciones, sin ningún argumento, sin nada sólido, y aunque hubiera tenido razones reales para acusar al presidente Maduro, tampoco podía hacer lo que hizo, ¿no? Y entonces eso lo sigue envalentonando más.
ahora se puso como objetivo adueñarse de Groenlandia. Si lo logra, pues va a ser otra más, poniendo a la OTAN y a Europa ya como meros, El trapo. dijiste alguna vez, un trapo. El trapo que sí son. Y yo creo que todo esto va formando, yo creo que ya desde hace bastantes años estamos en una especie de guerra fría, ¿no? Una reedición de una suerte de guerra fría, ahora con Estados Unidos por un lado y la pretensión de Estados Unidos de ser todo la hegemonía de América, de toda América, y Rusia y China del otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué sigue en los próximos 3 años? Bueno, yo espero en Diosito, que no existe, que mañana conmemoremos un año y sea el último, pero creo que cada año voy a estar refrendando esa esperanza para que algo suceda y Trump se vaya. Lo cual no garantiza nada, ¿eh? Impeachment, yo creo que mi esperanza es esa, fíjate. La elección intermedia sería. La intermedia, con mayoría demócrata, y un juicio. ¿Cómo va? Que ya, incluso republicanos, estaba leyendo hoy en la mañana, algunos republicanos ya dijeron, si se apodera de Groenlandia, es el final de su mandato. Ahora, ¿qué tiene que hacer México? Pues sí, efectivamente, lo que ha estado haciendo Claudia Sheinbaum. Yo creo que el Plan México va mucho en ese sentido. Yo creo que lo importante es la soberanía, pero una soberanía no nada más como estas cosas que ha dicho Claudia Sheinbaum de cooperación sí, subordinación no, defendiendo, pues sí, la soberanía de México, sino una soberanía en todos los aspectos. Ya mencionó Alina, soberanía alimentaria, soberanía energética, en fin, mirar hacia adentro, tecnológica que también ya se está haciendo, pero claro, es algo que necesita de muchos años, pero ya se está haciendo. Sí. Y mirar hacia adentro. Yo hace poco leí a un sociólogo, que es considerado uno de los padres de la sociología, Emil Durkheim, que decía algo que me pareció muy, muy interesante, hasta lo guardé para recordarlo. Dice Durkheim, hablando del nacionalismo y del patriotismo, dice que hay 2 tipos de patriotismo. Dice, todo depende de la forma en que se concibe el patriotismo. Puede adoptar 2 formas diferentes. En la medida en que es centrífugo, por así decirlo, señala la actividad nacional fuera de sus fronteras e incita a las naciones a invadirse unas a otras. A enfatizar sus incompatibilidades. Entonces se le pone en una situación de conflicto y al mismo tiempo ponen el sentimiento nacional en conflicto con los compromisos con la humanidad. O por el contrario, el sentimiento de patriotismo puede estar totalmente orientado internamente, fijándose en las tareas de la mejora interna de la sociedad. En este caso incita a todas las naciones que han alcanzado un desarrollo moral comparable a colaborar hacia el mismo fin. La primera forma, la que es hacia afuera, es agresiva, militar. La segunda es científica, artística y en una palabra, básicamente, pacífica. Y diría el observador, humanista. Pues llámese Trump, llámese Claudia. Exacto. Esos son los dos modelos. Y yo creo que si lo que México tiene que hacer es seguir haciendo lo que está haciendo, efectivamente no puede deslindarse de Estados Unidos, no puede enfrentarse a Estados Unidos, no puede abiertamente ir y hablar con China. No puede hacer muchas cosas y está obligado a hacer muchas otras, o más bien otras, ¿no? Sí. Que son las que está haciendo. Que yo creo que esto que estamos viendo de la baja en las muertes, en todos estos números que se han estado presentando últimamente, aunque no hubiera la presión de Estados Unidos, yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum lo estaría haciendo. Sí, porque fue lo que hizo en la Ciudad de México. Bueno. Y con el mismo equipo ahora a nivel federal. Sí. Entonces, ese es el camino. Es muy largo plazo, pero ahorita no tiene de otra. Creo que tenemos una ronda para cerrar ya, ¿verdad? Bueno, pues tenemos un espacio muy pequeño para cerrar. Yo cerraría con 2 reflexiones. Una, sí hay todavía, se van agotando los mecanismos para ponerle freno a Trump, pero yo creo que sí hay mecanismos que todavía se pueden activar desde adentro de Estados Unidos y creo que debería ya la Unión Europea, por ejemplo, Canadá mismo, toda la OTAN, de empezar a razonar muy bien en hacer contactos al interior del mismo Estados Unidos para ver cómo van a ayudar en eso. Por ejemplo, creo que en este episodio de lo de Groenlandia, Europa tiene que hacer todo lo que pueda para acelerar
la caída de la economía de Estados Unidos, aun si eso implica resistir económicamente ellos los aranceles. Es decir, en otras palabras, no negociar y volver a sentarse con él en la Casa Blanca para que los humille, sino realmente poner resistencia. O sea, agarrar este capítulo y decirle, no señor, o sea, vamos a resistir el 10% ese que entra el 1 de febrero y nos vamos hasta el 25 porque no va a haber ninguna negociación con respecto a Groenlandia. Y yo creo que eso va a acelerar que la economía de Estados Unidos lo padezca y lo sufra los votantes, que eso es la esperanza. Por el otro lado, yo diría, nos toca resistir a México porque somos el Polonia, digamos, de esta historia. Cuando después de la República de Weimar, estaba clarísimo el discurso de Hitler, de todos ellos, pues, ¿no? Pero encabezado por Hitler, cuál era lo que venía. Hitler se sorprende cuando después, bueno, entra a Polonia, ya lo sabemos, el Blitzkrieg, no sé si se pronuncia así, pero entran y ¡pum!, toman, ¿no? Por el otro lado, cuando ellos entran a Austria, lo reciben con flores. Sí. Se sorprende Hitler que lo reciban con flores. No te sorprenda, yo creo que ya es mucho tiempo para eso, porque oía a Poliev ayer que decía que ellos iban a unirse a Carney para resistir. O sea, ya hay un frente pues de conservadores y liberales en Canadá para resistir a Trump. Pero a ellos les toca ser el Austria en este momento, porque son blancos, y a nosotros el Polonia, o la Alta Silesia, pues, o Polonia en particular. Nos toca ser ese tipo de país. Entonces somos muy resilientes, somos muy resistentes, somos muy sabios, somos muy unidos, que en los riesgos siempre estamos somos muy mexicanos en ese sentido, con todo lo que significa ser mexicano. Y yo confío mucho que en esa resiliencia del ser mexicano esté parte de nuestra resistencia. Y construir con una velocidad tremenda. Estamos a 2 minutos de que nos ataquen. Tener esa prisa como si nos fueran a atacar en 2 minutos, o sea, estar en una velocidad tremenda, no, ojalá nunca pase, pero tener autonomía en el maíz, tener autonomía en el frijol, tener autonomía en esto, en aquello, o sea, verlo como realmente una amenaza y trabajar. Yo siento a la presidenta de México, sin que lo transparente, porque es muy riesgoso hacerlo, yo sí la siento a ella muy consciente de ese momento de riesgo que vive México. Yo veo 2 posibilidades de un poco de freno a Donald Trump y sus delirios y esta acción incendiaria en la que tiene el mundo. Primero, el papel de la Unión Europea, aún con trapo viejo y todo, y además de hipocresía, porque la Unión Europea vio cómo transcurría el genocidio en Gaza y sigue transcurriendo y quedaban ahí pasivos porque no les habían tocado. No, les tocaba dinero. Y además con una Naciones Unidas que también quedó dinamitada, igual que el premio Nobel, y que Trump va dinamitando todo lo que tiene a su paso, pero es hasta que les toca a ellos que dicen algo. El freno, un contrapeso lo puede ir haciendo la Unión Europea ahora que le han tocado a Groenlandia y dice así, y que empieza Trump a ejercer presión ahora contra miembros de la OTAN y entonces ya no les gustó, porque entonces ya habían tocado sus propios intereses. Y deciden hacer este frente, van construyendo un frente que puede ser una vía de freno, pero no olvidemos que es esa hipocresía también de la Unión Europea, porque es cuando ya les tocaron a ellos. Ese segundo, y que puede ser el que funcione a más corto plazo, pues es el de la propia sociedad. Aún con la hipocresía que también hay dentro de la misma política estadounidense o el beneficio que les ha generado la economía de guerra, pues están también dinamitando a su propia sociedad.
los crímenes en contra de la población blanca van tomando otras dimensiones porque es lo que está activando sobre todo a grupos sociales que ya le han plantado cara al ICE a pesar de estas amenazas de ejercer ya presión, declarar ya zonas de excepción abiertamente, donde dicen ya no nos importa, ya no es una revisión racial, ya incluso dicen preparen sus documentos. Así seas blanco, te vamos a revisar los documentos. Entonces se va viendo cómo ya estas políticas racistas, estas políticas agresivas, estas políticas fascistas ya tocaron la puerta de los estadounidenses. Y es cuando han empezado a reaccionar. Y empiezan también algunos demócratas, algunos republicanos a decir, ahí sí ya empezamos a levantar la voz. Lo comenzaron a hacer incluso los demócratas cuando hace estas 3 primeras amenazas Trump contra México en una misma semana y que le envían esa carta a Marco Rubio donde le dicen como que no es buena idea que ataques a tu principal socio comercial. Y cierro con esto. ¿Qué posibilidades reales tiene México? Pues está esa parte de la dependencia comercial. Yo creo que en tanto no se le baje o no se le ponga un freno a Trump, lo que nos espera en este mismo año es una renegociación del TEMEC mucho más agresiva de su parte. Ya comenzó a marcar la pauta a partir de que la semana pasada desdeña, habla con desdén del tratado y dice es algo que a nosotros ni nos funciona ni nos importa. Pero esa manera de desdén es la manera de negociar de Trump. Sí, claro. Es la que ha hecho de toda la vida, de decir, a mí no me importa, ¿para qué? Son sus formas, dice Claudia. Exacto. Y esas formas... ¿sabe? Es la manera en que comunica. Bueno, esas formas extorsivas. Dice la presidenta, es la manera en la que comunica. Y eso tiene que ver con esta también, esta conducta, esta manera de actuar de cabeza fría, que es lo más conveniente en estos momentos. Es la manera más inteligente de responder ante un bullying, ante un agresor del tamaño de Donald Trump, ante alguien que ejerce tal política de extorsión como la que él ha ejercido y que seguirá ejerciendo en tanto esté en el gobierno. A México le toca resistir, sí, fortalecerse, pero yo cierro con esta idea. El papel de la clase política en nuestro país en estos momentos. Así sean de oposición, en un mínimo de decencia, tienen que abrazar el proyecto de gobierno, de un gobierno que es que tiene que ser así. No lo van a hacer y que no lo hagan, que ya, no lo van a hacer. Bueno, el no hacerlo es también la conducta que le van a demostrar. No soy ingenuo al pensar que lo van a hacer. No me imagino a un líder del cártel inmobiliario diciendo que, oiga, no nos vengan a invadir, cuando fueron ellos mismos quienes han pedido en Washington que vengan a invadirnos. Pero ese es el papel también que van a tener ante la sociedad. El resto de la sociedad, los que sí tenemos un mínimo de conciencia y los que sabemos lo que implicaría una injerencia, un movimiento ya armado de Estados Unidos contra nosotros, pues tenemos que abrazar el proyecto de un gobierno que está planteando un tema de soberanía entendida en los términos también de cooperación, trabajo coordinado, como debe ser el combate al crimen organizado en la actualidad. No se puede entender el combate al crimen organizado de manera aislada, porque el crimen organizado opera a nivel global. Son difíciles tiempos los que enfrenta la presidenta, muy difíciles, y esta manera de llevar también la política de cabeza fría es lo mejor que podemos tener en estos momentos. Pues me quedo mucho con esta parte de también la forma y el fondo, ¿no? Es decir, en el fondo hay condiciones estructurales de Estados Unidos que buscan recursos, buscan territorio, buscan sobrevivir como la gran policía del mundo, pero lo que ellos hicieron fue provocar el reordenamiento del mundo. Decir, tú no me caes bien, entonces te sanciono, y entonces todos los sancionados se unieron y dijeron, bueno, bye, ¿no? O sea, en ese fondo hay una gran y profunda crisis de lo que conocíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Ya
no hay duda de que el mundo está cambiando, que sus organismos son insuficientes, y ahora vienen las formas. En las formas, México no ha dado un solo pretexto en ese sentido, ¿no? Es decir, la renegociación del TEMEC, por mucho que Donald Trump diga, ay, es irrelevante, aunque somos su primer socio comercial, ¿no? Que claramente no es irrelevante, lo que buscan es que Claudia les conteste, pues ya no vamos a negociar, ¿no? Y creo que eso ha dejado descolocado al trumpismo y a su grupo de halcones, porque están acostumbrados a eso, ¿no? A estar picando a la gente para que les respondan. Bueno, después de que metieron a Ucrania junto con la OTAN, se metieron en esto con Rusia, pues después lo dejaron solo. Y todos vimos cómo se pelearon en vivo Zelensky y Donald Trump, porque era eso, ¿no? Estar peleando todo el tiempo. Sobre la tumba del Papa. Exacto, o sea, una cosa. Sobre el féretro sí, ¿no? del Papa. Y ahora también es el tema de México. México como que siento que Claudia descoloca porque le dice como, no, pues yo no me voy a pelear, ¿no? Así como, bueno, son tus formas. Bueno, allá tú si quieres estar enojado porque yo no. Y eso también es importante, pero también tener claro, y con eso cierro, que la presidenta hace lo que le corresponde como presidenta y como comandante de las Fuerzas Armadas de este país, y al resto creo que nos toca también entender que no es lo que diga solo la presidenta, sino ponerle contexto, ¿no? O sea, si la presidenta sale mañana a la mañanera a decir, ay, loco, no se puede esperar nada, y demás. O sea, exactamente. No. Pero sí decirle a la gente qué está pasando, por qué Estados Unidos está desesperado, por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay retos también para todos los y las mexicanas estar al momento a la altura de este momento. Pues va a estar bueno este año. Yo creo que lo dije, creo que hace 15 días, los que pueden parar a Trump es el pueblo de Estados Unidos. Sí. Pero es un proceso muy largo. Desafortunadamente, el pueblo de Estados Unidos no tiene la revolución de las conciencias que sucede en México. Y entonces, en lo que eso sucede, va a causar mucho daño. Lamentablemente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ya lo causó el primer año y lo va a seguir causando. Para bien o para mal, la historia es cíclica, y entonces llegará un momento en que los contrarrevolucionarios estén del otro lado del péndulo, y ahí es donde será la oportunidad de poder hacer cosas, ¿no? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos es que algún día sea presidente un hijo de mexicanos de la clase trabajadora. Eso sería recuperamos. Fantástico. Lo que decías tú de lo del péndulo, ojalá haya péndulo para empezar, ¿no? Dentro de 4 años, ojalá y ese péndulo realmente se pueda conservar, porque... tal vez no en 4 años, pero de que hay péndulo, hay péndulo. Sí, ojalá, ojalá, porque yo dudo luego de los mecanismos democráticos de Estados Unidos, si van a permanecer intactos de aquí a 3 años. Yo hasta de eso dudo. Pero si es así, yo también pienso que se está germinando al interior de Estados Unidos cosas muy interesantes, ¿eh? Posiciones, no Obama, no la hipocresía, de los demócratas, algo mucho más abiertamente de izquierda. Sí. Interesante, realmente interesante. Bueno, pues ojalá. Resurgieron las panteras. Resurgieron las panteras negras, por ejemplo. Por favor, no, claro. Está. Sí. Pues ahí estamos. Vaya inicio de año. Sí, gracias a todos. Gracias. Bye.